Hace unos días la revista Bloomberg Business Week en su edición Estados Unidos presentó su nueva portada que se titula "Los electores quieren a AMLO, los empresarios no tanto", y esta semana pues la edición de México que le presentaremos también trata al respecto. Se incorpora a la mesa Gonzalo Soto, ¿quién mejor para hablarnos de este tema? Bienvenido. Muchas gracias, Susana, ¿qué tal? Pues cuéntanos de qué trata este reportaje después de que ya hemos hablado mucho en esta mesa central de esa fricción que ha habido entre AMLO y los empresarios. Te voy a hablar del tema que es efectivamente tanto la portada en Estados Unidos, pero también lo es, tenemos una edición propia. Tropicalizada. Acá para México. No, editada, muy bonita ahí. Carlos Rodríguez de Bloomberg nos apoyó mucho, los reporteros, vaya, es de verdad un trabajo extraordinario el que se hizo. ¿De qué va la nota? A ver, el puntero en las encuestas con claridad y con distancia es Andrés Manuel López Obrador. Poco a poco se empieza a configurar lo que parece ser ya una administración de parte de Andrés Manuel, de parte de Morena, y claramente hay un segmento muy interesante, muy importante de la población que lo quiere ver en la presidencia. Sin embargo, hay un grupo también importante en este país que siente una ansiedad bastante amplia, que son los empresarios. Y ahí es donde empezamos nuestra historia aquí, la que ustedes van a poder leer en Bloomberg Business Week México a partir del próximo jueves. De hecho, bueno, la nota ya está disponible en el portal en elfinanciero.com.mx en la sección de Bloomberg Business Week. Si la ansiedad de la que hablo tuviera un epicentro, empezamos diciendo en la nota, sería Monterrey. Y es Monterrey porque con su perfil muy industrioso, muy empresarial, parece ser que muchos de los empresarios, muchos de los hombres de negocio, tanto ahí como en el resto de México, están bastante inseguros todavía de qué es lo que va a pasar con un gobierno de Andrés Manuel. Y no por otra cosa, sino porque no hay claridad en muchos de los temas. Así como un día sale a decir una cosa, sus principales asesores dicen la siguiente, dicen otra cosa, y él después los vuelve a corregir. Sobre reforma energética, aeropuerto. Sobre contratos petroleros, sobre el aeropuerto, sobre en general cómo se va a manejar la economía, y eso está generando una ansiedad importante. Ayer en la noche en el programa de Risco veíamos, por ejemplo, el tema de PGnomics. Y Risco hacía una pregunta, decía, a ver, ¿realmente resuelve esto la duda de los empresarios? Como decía Tatiana Cloutier cuando lanzaron PGnomics, 99% de los empresarios que no están con nosotros o los que no saben de qué vamos, aquí está. Y la respuesta es, pues parece ser que todavía no hay esas respuestas claves hacia la ansiedad que generan los empresarios. También hay que decir que hay algunas propuestas, algunos temas en las que ya también es un tema de no querer escucharlas o no querer entenderlas o no querer o no estar de acuerdo y de pronto dicen, no, es que no se ha explicado. Creo que también hay un poco de no tener ganas de hacerlo. Respecto al texto, hay un párrafo, una línea que dice una de las preocupaciones que tienen los empresarios y dice, los grandes empresarios no podrán contar con tener una voz receptiva en Palacio Nacional. Eso me parece que es el centro o el punto clave en estas diferencias que tienen algún grupo de los empresarios, insisto en no generalizar a todos, y el candidato puntero por bastante en las encuestas serias al menos. Los empresarios también están preocupados porque en las últimas décadas han tenido voz y voto en Palacio Nacional, y eso creo que es una verdad que no podemos negar, o no podemos hacer como que quién sabe, dicen, no. Han tenido voz y voto en el Palacio Nacional. Y Andrés Manuel, al menos lo que hoy dice o promete es, tenemos que hacer una separación entre el poder económico y el poder político, que a mí particularmente me parece que sería muy sano. Los empresarios, por supuesto, generando empleos, dándoles las facilidades, las oportunidades, pero no tendrían por qué tener voz y voto como lo tienen ahora, que aparte no es un voz y voto pequeño. Son muy importantes en muchas decisiones que se toman en este país. Y creo que la diferencia también, una diferencia importante que apoya este punto de que lo que esperan los empresarios es que probablemente no tengan la misma recepción en Palacio Nacional, es que los demás candidatos tampoco han explicado en todo caso las propuestas, ¿no? O sea, si bien hablan acerca de que, bueno, es que no está explicando, hace una propuesta pero no está explicando cómo, hace una propuesta pero es populista. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las propuestas populistas, de becas, de salarios universales, tal, pues eso pues también suena populista. Y en ese caso,
caso no hay un cuestionamiento a los otros candidatos de decir, oye, no estás explicando cómo son tus propuestas, no estás explicando de dónde vas a fondear, no estás explicando cómo vas a arreglar las finanzas públicas y cumplir con lo que estás diciendo. En el caso de Andrés Manuel sí se le echó la exigencia y por supuesto se le echó la exigencia porque los empresarios o una cúpula por supuesto está preocupada de cuánto terreno de lo que han avanzado, cuánto terreno de eso regresarían. Hay dos Entonces, ejemplos, creo que esa es la preocupación. Hay dos ejemplos en eso que sabrán que me parecen claves. Ayer Meade salió a decir que daría 1,200 pesos a jefas de familia en todo el país y dijo que era responsable en el manejo de las finanzas. No dijo por qué, no dijo cómo, y hoy día nadie del Consejo Coordinador Empresarial ha salido a cuestionarlo. En la semana pasada Naya dice que también va a bajar los precios de las gasolinas y nadie salió a decir, oiga, pero ¿cómo que es responsable con las finanzas públicas? A mí me parece, dos cosas. Entiendo que una cosa es porque es el puntero. Exactamente. Pero bueno, creo que sería sano que se cuestionara a todos. Los otros también quieren tener posibilidades. Preguntan, ¿creemos realmente que el tercer lugar en las encuestas todavía tiene posibilidades reales? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo que creo es, si estás tan lejos, si eres el puntero, si estás tan lejos todavía, o una distancia bastante considerable del segundo lugar en las preferencias ¿Quién es el electorales? segundo lugar? Porque igual uno ya no sabe cuál es el segundo lugar. Todavía, hasta donde yo entiendo, Ricardo Anaya. Okay. Entonces, si estás con diferencias tan lejos, evidentemente se te va a cuestionar. Pasa aquí y pasa en cualquier lado. Sí creo también que hay un cierto sesgo a cuestionar más también lo que está pasando con Andrés Manuel. Pero también, esta es la tercera campaña de Andrés Manuel. Claro. Andrés Manuel tiene ya 12 años intentando llegar a la presidencia, 15 años intentando llegar a la presidencia. Es obvio que también se le va a cargar la mano ahí. Y también es obvio porque, a pesar de lo que tú dices, que el que quiere entender, que entiende, y el que no, creo que hay muchos temas donde todavía no existe la claridad. De acuerdo. Pero y eso es lo que genera ansiedad. Me parece que hay un no querer entenderlo. Pues. El tema de las gasolinas, por ejemplo. A fuerza se quiso distorsionar esa propuesta cuando la frase era muy clara. Siendo el aspirante principal o el aparente próximo presidente de la República, yo creo que sí necesitas una mejor claridad, una mejor estrategia para comunicarte con ellos, si no sigues generando esta ansiedad que todavía sienten varios empresarios. Entiendo. Hay quienes naturalmente sienten El texto habla de una reunión que hubo en Monterrey con empresarios. Entiendo. Y que dice el texto, destacó la ausencia de algunos empresarios, entre ellos, si no me recuerdo, Cemex, Alfa y Alfa. Exactamente. Bueno, pues si no quieren ir a escuchar, ¿habrá que irlos a buscar a su casa? ¿O cómo debería ser? Pero tampoco se puede ignorar la presencia y el peso específico que tienen, no solamente en Monterrey, como pero dices que texto, para comunicarlo, bueno, pues si hizo una reunión y no van, pues... Entiendo. Podría participar más. Entiendo. Yo creo que es de ambas partes tener que acercarse. De acuerdo. No solamente de una de las partes. Creo que de todos modos las dudas persisten. Y perdón, nada más respecto de otro de los temas que mencionábamos en el texto, ¿no? Creo que también, hacia adelante, lo que vamos a estar observando es cada vez más una mayor presión para entender y para obtener especificidades de las propuestas de Andrés Manuel. O sea, que a nadie le parezca raro que conforme nos vayamos acercando a la fecha de la elección, esté la gente todavía mucho más incisiva sobre lo que vaya a pasar. Ahora, estoy de acuerdo contigo con lo que decías, bueno, es el candidato puntero, pero yo no recuerdo que a Peña Nieto se le hubiera cuestionado de esa forma cualquiera de sus propuestas. Yo no recuerdo que a Felipe Calderón se le hubieran cuestionado esas propuestas. Pero en el caso de Peña Nieto... O no recuerdo que al propio Vicente Fox, que tenía toda una idea disruptiva de lo que tenía que ser la economía de México, se le cuestionaran en esa medida. ¿Está mal cuestionarlo ahora? Empresarios. No, pregunta, ¿está mal cuestionarlo ahora? Está bien que se le cuestione, pero si hay que señalarlo, ¿cuál es el centro del problema? Volvemos al principio. El temor de no tener esa voz. Entiendo. A ver, ahora, la cercanía de los partidos probablemente. La clave aquí que yo creo es la disrupción que genera un candidato como... Has dicho una palabra clave porque es la palabra que viene en la portada de la edición de Bloomberg Business Week. Fijaste cómo aproveché. Sí. Ahora, algo que también me parece interesante es ver este número publicado en Estados Unidos. Hace unos días platicaba con un profesor de una universidad de Nueva York que me decía, la verdad es que no ha habido tanto seguimiento de las campañas en Estados Unidos por tener el foco en
el Telecán, tensiones lo que hace internacionales Trump, por como supuesto, que lo que China, hace, sí. exactamente. Entonces creo que es muy interesante ver este número que se presenta en Estados Unidos en torno a la preocupación de los empresarios, porque esto sin duda pues también puede preocupar a empresarios en Estados Unidos, ¿no crees? Es sin duda, perdón, nada más para acotar, es la primera portada de un medio internacional de la jerarquía de Bloomberg Business Week, en este caso de Bloomberg, que le da espacio a Andrés Manuel López Obrador. Al probable cambio de sistema. Exactamente, y creo que a partir de ahora lo vamos a empezar a ver, incluso a ver si los cuestionamientos ya venían siendo fuertes de parte de mucha gente dentro del país, va a empezar a hacerlo también hacia afuera. Bien, conclusiones. Respecto a lo que preguntaba, si en Estados Unidos podría afectar a los empresarios, bueno, todo depende de la influencia que los negocios o los empresarios en México o el terreno que hayan ganado esos empresarios aquí en México. Coincido con Isaid que probablemente eso es lo que más preocupa. Si bien las administraciones, las últimas administraciones han sido amigables con los negocios, pienso que también se les ha pasado un poquito la mano en abrir ciertas puertas, abrir ciertas voces y abrir cierto poder de decisión para la cúpula empresarial, que probablemente no son las mismas puertas que se han abierto a otros sectores que son mucho más vulnerables y que son mucho más numerosos. Entonces, en ese sentido, creo que podrían en Estados Unidos pisar algunos callos, sí, probablemente, sobre todo con los que tienen relación con ciertas empresas que acá en México, pues podrían estar un poco más preocupadas. Ahora, en términos de la reforma energética, no, ya dijo, no va a cancelar contratos. ¿Se van a revisar? Sí, se van a revisar. Suspender rondas, eso sí. Suspender rondas en lo que... De momento, en lo que se revisa. Sí, claro. Y en pero también habla de construir refinerías con inversión externa. ¿Me explico? O sea, creo que va a estar diferenciado por algunos sectores, dependerá, ¿no? Conclusión, como dice en la portada de la revista en inglés, México ama a AMLO, los negocios no tanto, o mucho. Creo que tienen que checar el artículo y en tanto vayan al portal ahí alfinanciero.com.mx y chequen el artículo, saquen sus propias conclusiones. Y el jueves les presentamos la de Bloomberg Business Week México. Gracias por acompañarnos, que es en el Financiero Bloomberg.